Hola, Dios les bendiga, gusto en saludarle. Mi nombre es Remberto Barrios, hago parte del equipo internacional de Red Nueva Vida. El propósito de este video es presentarles un panorama que consiste en el círculo de oración. El círculo de oración es el equipo de intercesores que ora de una forma intencional, constante e inteligente por la transformación, guianza y protección de Dios alrededor de cada vida, familia y ministerio que hace parte de Red Nueva Vida. 5 razones de ser del círculo de oración. En primer lugar, es bíblico. A mirar la vida de Jesús en los evangelios, nadie ha alentado más la oración que Jesús. Los seguidores de Cristo recibieron tanto aliento como la enseñanza para orar. Vivían constantemente el ejemplo que Él daba en la oración y vieron la relación directa entre el ministerio excepcional de Jesús y su devota vida de oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba aún muy oscuro, Jesús se levantó y salió de su casa y se fue a un lugar solitario y allí estaba orando. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16 también dice que Jesús acostumbraba a retirarse a lugares solitarios para orar. Para Jesús, la comunión a través de la oración con su Padre Celestial era más importante que el dormir. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Moisés oró a Dios y él le dijo lo que él quería. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. De modo que se agregaron 3,000 personas a la iglesia en un solo día. El apóstol Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa. La segunda razón es humillación. La humillación es una forma de reconocer que siempre necesitamos y dependemos de Dios. La tercera razón es eficiente. Todas las obras de Dios son hechas por la oración constante. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Cuarta, es trabajo en equipo. Dios nos llama a orar juntos y tener un mismo sentir. Por eso la oración intencional y en equipo es más efectiva para orar en la misma dirección. Quinto, es una gran bendición poder entrar en el trono de la gracia de Dios. Es un gran privilegio. Y saber que cuando tú oras por un ministerio, compartes también la recompensa del fruto que Dios da. Con el círculo de oración ponemos en práctica el primer de los 12 principios de multiplicación. Uno de los componentes claves establecidos en Red Nueva Vida, la oración ferviente. Es a través de ella que recibimos transformación y es la base y centro de todo lo que hacemos. Ella nos hace consciente de que todo nuestro trabajo depende de Dios. Es por medio de la oración ferviente que Dios nos revela su voluntad, lo que Él quiere, cómo, cuándo, y nos provee el plan a realizar. Con la oración ferviente, Dios nos guía al lugar correcto para plantar la semilla, preparar la tierra y poner una cerca de protección alrededor de cada vida, familia y ministerio.
Miremos 8 características del intercesor. En primer lugar, un intercesor debe estar lleno de amor. Amar a los demás es un reflejo de lo que llevamos dentro. Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, dice que cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. En segundo lugar, debe ser paciente. El Salmo capítulo 5, versículo 3 y el Salmo 37, 7 nos habla acerca de ser paciente. Y el ser paciente demuestra confianza. Tiene que demostrar confianza y también esperanza. Tercero, lleno de fe. Eso también nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. El estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que está orando, lo que está pidiendo al Señor. En cuarto lugar, debe ser humilde. Efesios capítulo 4, versículo 2 nos habla acerca de ser humilde. Y el ser humilde es aceptar que sin Dios no podemos ser ni hacer absolutamente nada. Y que gracias a Él lo tenemos todo. En quinto lugar, ser santo. El Salmo 66, versículo 18 nos dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ser enseñable. Ser enseñable es aceptar la corrección. Proverbios capítulo 15, versículo 14 nos dice, el corazón entendido busca la sabiduría. Solo cuando sigas siendo enseñables, seguirás creciendo e impactando en otros. En séptimo lugar, comunicador. Génesis capítulo 8, versículo 23 al 33, encontramos una linda conversación de Dios y Abraham. Cuando hablamos de oración, hablamos de comunicación. Y se dice que la comunicación es uno de los aspectos más importantes de cualquier relación, en la comunicación sincera y franca. El ser disciplinado. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús dice que Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice que se fue a un lugar desierto y allí oraba. El ser disciplinado entonces implica orar con frecuencia, con intensidad, que el orar sea habitual y no casual. Que el orar sea habitual y no casual. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Ahora veremos 3 pasos para conformar el círculo de oración. El primer paso es la preparación. En esta primera etapa de preparación es necesario hacer un análisis reflexivo para saber cómo estamos en la oración. Luego de hacer este diagnóstico, hacer una lista de ideas de cómo vamos a empezar a orar y también una lista de posibles integrantes. Terminando este primer paso de preparación, oramos para hacer contacto con las personas que harán parte del círculo de oración. Durante este tiempo se debe orar fervientemente por dirección de Dios, orar por formar el equipo idóneo para realizar esta tarea, orar también por sabiduría y guianza de Dios para la planeación de eventos y actividades, pedir a Dios por ánimo, tiempo adecuado y sabiduría para ser diligentes en este paso. Algunas instrucciones. Primero, realizar el diagnóstico preliminar para saber qué cosas debes empezar a incorporar en tu oración personal para pasar al nivel del círculo de oración. Para llevar a cabo este diagnóstico se recomienda entonces hacer y responder sinceramente las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se ve la oración ferviente en tu país, en las iglesias y en tu vida personal? ¿Dónde está? Segundo, ¿cuál es el ideal de Dios que Él pone ahora en tu corazón? Ten en cuenta las razones para ser parte del círculo de oración y también el perfil de
del intercesor mostrado anteriormente. Tercero, ¿cómo ves el éxito de tener oración ferviente? Describe las expectativas al empezar el círculo de oración. 2. Empieza a orar para que Dios te muestre las personas que podrían hacer parte de tu círculo de oración y de qué manera podrías empezar a involucrarlas. Tercero, haz una lista preliminar también de las posibles personas, junto con las formas para involucrarlas. Cuarto, prepara tu corazón para empezar a hacer el primer contacto con esas personas, compartiendo el propósito del círculo de oración y las razones para ser parte. Determina una fecha para hacer esto. El segundo paso es la planeación y la administración. Después del primer paso, hacemos contactos estableciendo relaciones con las personas, principalmente cara a cara, a través de conversaciones, programas, eventos o actividades que se han pensado en el primer paso. En este tiempo se debe orar, en primer lugar, por un equipo idóneo, corazones dispuestos y apasionados por ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios. En segundo lugar, hay que orar también, debemos orar por sabiduría para la ejecución, para ejecutar las actividades que se realizarán con el fin de tener acercamiento con cada persona que harán parte del círculo de oración. En tercer lugar, hay que orar también, se debe orar por la gracia y la convicción para compartir la necesidad e importancia de conformar el círculo de oración. Cuarto lugar, debemos orar para que el Espíritu Santo obre con poder en la vida de cada persona con la que estaremos hablando. Orar para que Dios quite todo desánimo y toda duda, toda pereza que haya. Algunas instrucciones para este segundo paso. En primer lugar, empieza a reclutar a las personas que harán parte del círculo de oración, estableciendo un primer contacto con ellos vía telefónica, mensaje personal. Recolecta su información de contacto, sus nombres, nombre de teléfono, correo electrónico u otra información, y empieza a reunir toda esta información en una base de datos. Segundo lugar, desarrolla con tu círculo de oración esos planes estratégicos con pasos específicos para tener oración ferviente. Establece los días y horarios disponibles para tener encuentros de oración. Compartir experiencias en ese tiempo de reunión, compartir las experiencias e ideas que fomenten la oración. En tercer lugar, establece los medios de información para comunicar a la red Nueva Vida Global las peticiones de oración. Y de igual forma comunicar las peticiones de oración para que el círculo de oración formado ore por la red Nueva Vida Global y los demás círculos de oración. En cuarto lugar, compartir y estudiar el primer principio, oración ferviente del libro Desatando Personas Ordinarias que hacen lo extraordinario. En quinto lugar, realizar con tu círculo de oración los programas, actividades y eventos que conlleven a orar fervientemente como Red Nueva Vida Global, con propósitos para que la gloria de Dios sea manifestada. Sexto, ser proactivos, es decir, involucrarse en oportunidades para conectar con otros ministerios y aprender de estrategias y formas de cómo llevar a cabo eventos que fortalezcan el círculo de oración. Por último, el tercer paso, activación y seguimiento. En este tercer paso debemos orar por disponibilidad de tiempo y pasión en las personas
que conforman el círculo de oración. Orar para que cada momento de oración, que haga cada intercesor, prevalezca la presencia de Dios, la protección de Dios y la guianza de Dios. Orar para que el Espíritu Santo obre en la vida de cada intercesor y sea fortalecido en las luchas que se presenten. Compartí con la red también de oración las peticiones. Algunas instrucciones. En los pasos anteriores se hizo planes de actividades a realizar. En este tercer paso, la prioridad es llevar a cabo lo planeado, poniendo en marcha el círculo de oración. Segundo, elaborar un plan de seguimiento que ayuden a alcanzar y medir los objetivos propuestos. En tercer lugar, en el círculo de oración se hará también bajo relaciones que se construyen sobre el largo plazo de caminar juntos, compartiendo luchas, experiencias, victorias, peticiones de oración y acciones de gracias. Por eso, desde el principio deben de definirse los medios de comunicación efectiva e intencionales y ser flexible a la guianza del Espíritu Santo. Tener cuidado de no desviarnos y compartir información que pueda afectar las relaciones y la confianza. En cuarto lugar, mantén la disciplina, cuidando de cumplir con los horarios, las actividades y demás compromisos establecidos. En quinto lugar, empieza a orar para que el círculo de oración crezca, capacitando a otros para que también empiecen el proceso de formación de un nuevo círculo de oración. Es un gusto haber compartido contigo lo que es el círculo de oración. Ahora te animo para que comiences ya con estos pasos a conformar tu círculo de oración y hagas parte del círculo de oración global de Red Nueva Vida. Así que mucho ánimo y adelante, estaré orando por ti para que muy pronto podamos estar unidos en oración y podamos ver la gloria del Señor. Dios te bendiga y te ayude en todo este proceso.